mi nombre es Luz Derly Guevara y junto con mis compañeras Leslie Rivas y Luz Derly Guevara, todas estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, estaremos en esta oportunidad presentando 3 casos clínicos orientados al abordaje desde un enfoque conductual del juego patológico, también conocido bajo las denominaciones de ludopatía o adicción al juego. Aludiremos primariamente a la definición del juego patológico y sus características asociadas y posteriormente desarrollaremos los estudios de caso clínico atendiendo a 2 herramientas fundamentales y de uso común en el psicólogo clínico que son el análisis funcional y la ingeniería conductual. El juego patológico, o también denominado como ludopatía, hace referencia a una dependencia hacia los juegos de azar, de dinero o de apuestas. Una característica muy llamativa de este tipo de dependencia es precisamente la imposibilidad que experimenta la persona para controlar sus impulsos ante tal actividad. Dadas las características biopsicosociales en las que concurren estas personas afectadas por el juego, así como también el potencial activo del juego per se, provocan un aumento progresivo en la frecuencia, intensidad y duración con la que la persona se dedica a este tipo de actividades hasta rebasar límites que mantendría un jugador social o normalizado. Este tipo de conducta puede provocar un deterioro de la persona en sus áreas vitales de funcionamiento como la familiar, la social, la ocupacional, la académica o la laboral, hasta llegar a un punto en que el incremento de las deudas y la acumulación de las mentiras y justificaciones resultan en un aislamiento de esta persona y hacen que esta persona se sumerja en un estado fluctuante entre la ansiedad y la depresión. Este estado oscilante que estriba entre la ansiedad y la depresión se mantiene a través de un paradigma de reforzamiento negativo, ya que el juego funciona como un mecanismo de evasión que ayuda a la persona a aliviar momentáneamente ese estado fluctuante. Sin embargo, tras cada nueva e inevitable pérdida, lo que hace es acentuarse este estado de desesperación, llevando frecuentemente a la persona a asumir conductas de riesgo, tales como por ejemplo apropiarse de dinero en su trabajo como último recurso, incrementando a una cifra imposible de restituir. Con este panorama general sobre lo que es el juego patológico o ludopatía, a continuación presentaremos 3 casos clínicos relacionados a esta temática, abordando específicamente sus formulaciones clínicas. En primera instancia, expondremos los resultados de un tratamiento cognitivo-conductual en un caso de adicción a Internet y videojuegos publicado por Marco y Cholis en el año 2013. Se trata de un varón a quien denominaremos P y que tiene 22 años. Procede de una familia de nivel socioeconómico medio y actualmente convive con sus padres y sus 2 hermanos, de los cuales él es el del medio. Las relaciones entre los miembros de la familia son buenas y aunque el cliente no ha hablado con nadie sobre el problema que presenta, se siente satisfecho con la convivencia. Asimismo, cursa estudios universitarios de sociología y ciencias políticas y no trabaja actualmente. Aproximadamente desde hace un año mantiene una relación de pareja. El cliente acude a consulta después de haber sido animado por su novia debido a que presenta un uso problemático del Internet, el ordenador y los videojuegos. Al respecto, realizó la siguiente descripción del problema.
Tengo un problema de adicción al juego, a los juegos de ordenador. Puedo pasarme horas seguidas jugando a cualquier juego interactivo que me guste, a pesar de que al hacerlo descuide mis responsabilidades. Aunque en el momento quiero dejarlo y hacer algo productivo, soy incapaz. Y ver cómo continúo perdiendo el tiempo de cara al ordenador me frustra y hace que me sienta mal conmigo mismo. A fin de lograr obtener la suficiente información para definir y entender completamente la naturaleza y el contexto de las conductas que el cliente refería como problemáticas, se realizó una evaluación multimétodos que involucró entrevistas semiestructuradas que permitieron definir o determinar el inicio y el mantenimiento de las conductas, las dimensiones y las instancias conductuales, así como también las hipótesis o el desarrollar las hipótesis del caso y el análisis funcional del mismo. También están las baterías de pruebas, que implicó, la administración de una serie de pruebas, como por ejemplo el cuestionario de evaluación ansiedad de estado rasgo, el test de dependencia de videojuegos, el inventario de depresión de Beck, entre otros. Por último, y también muy importante, están los autorregistros, empleados para medir el uso de videojuegos y del ordenador. El cliente debía entonces registrar al momento la fecha y hora, la situación, si estaba acompañado, el lugar, qué estaba haciendo, qué estaba pensando o sintiendo en ese momento, el nombre del juego o la aplicación de internet usado, el tiempo dedicado, el grado de pérdida de control experimentado en una escala subjetiva que iba del 0 al 10 y las consecuencias. El inicio de la conducta se suscitó hace 2 años, cuando el cliente había tenido un mal año en los estudios. Se refugió en el hogar, se sentía indeciso sobre si le gustaba lo que estaba estudiando, se sentía desmotivado y descontento, lo que provocó que se refugiara en el ordenador. El uso del ordenador era diario, dedicando entre semanas unas 6 horas al día y en fines de semana unas cuantas horas. Principalmente, invertía tiempo en juegos dentro de las redes sociales y juegos de ordenador como Buscaminas, Solitario o Ajedrez. En la actualidad, puede llegar a jugar 5 o más horas, lo que interfiere con sus estudios, contribuye al estrés, a acostarse tarde y no acudir a la clase del día siguiente o a llegar tarde al quedar con su pareja. Como resultado, P se sentía mal por perder el tiempo y no tener el control sobre el uso de los ordenadores y los juegos, lo cual agravaba el problema y hacía que volviera a conectarse o jugar para aliviar ese malestar. En ese sentido, P consideraba que no era capaz de evitar jugar, incluso aunque lo pretendiera, ni ser capaz de cumplir con un horario de uso. Reconocía la existencia de una pérdida de control, no disfrutar jugando y que muchas veces realizaba la conducta de forma impulsiva y sin poder parar. En función de lo registrado por el cliente y lo recopilado a través de la entrevista y las pruebas o escalas, el siguiente paso se orientó hacia la formulación del análisis funcional a fin de explicar cómo se manifiestan estas conductas y cómo se mantienen en el tiempo. En ese sentido, podemos ver que ante situaciones en las que P se encuentra solo en casa, especialmente en las mañanas, se encuentra en la noche en casa mientras los demás duermen, se ve la necesidad de hacer uso del ordenador para realizar sus trabajos o sus actividades, experimenta preocupación, se siente desanimado o tiene pensamientos negativos de fracaso, la respuesta siempre es hacer uso del ordenador para jugar juegos o navegar en Internet. Esta conducta se mantiene a través de un paradigma de reforzamiento negativo por escape, ya que el uso del ordenador sirve como medio de evasión para aliviar a corto plazo sus preocupaciones y su malestar emocional, produciéndose a largo plazo una persistencia en el uso de juegos y del Internet de manera inadecuada. A partir de la formulación del problema, es posible generar de manera particularizada el programa de intervención o tratamiento,
y para ello acudimos a la ingeniería conductual, que es el recurso del que se vale el psicólogo para la aplicación sistemática de procedimientos y técnicas del aprendizaje a fin de evaluar y mejorar los comportamientos que pueden ser encubiertos o manifiestos y facilitar el funcionamiento de las personas en sus entornos. En este caso, debe determinarse a partir de los datos ofrecidos por el análisis funcional en qué puntos puede intervenir el psicólogo. Pongamos de ejemplo o como ejemplo la siguiente cadena conductual. Entendiendo cuál es el desencadenante de la conducta problema, en este caso pensamientos de fracaso, es preciso hacerse la siguiente pregunta. ¿Es posible hacer el control de este estímulo? Y la respuesta en este caso es sí, y puede hacerse bajo distintas técnicas. Una de ellas podría ser la reestructuración cognitiva, a fin de hacer una reevaluación del contenido, someterlo a verificación y sustituirlo por pensamientos más adaptativos o más realistas. El mismo razonamiento se seguiría para la respuesta o conducta. ¿Es posible intervenir o modificar la conducta? La respuesta igualmente es afirmativa. Y en el caso nos podemos valer de técnicas como la exposición con prevención de respuesta, para que la persona no realice la conducta evitativa de jugar al ordenador y se rompa la asociación entre la respuesta o la conducta y el reforzador. Esto al mismo tiempo también estaría sometiendo a extinción al reforzador, ya que al no permitirse acudir al ordenador cada vez que experimenta pensamientos de fracaso, esto implicaría una disminución gradual del reforzador. Como continuación, esta vez expondremos un segundo caso también abocado al tratamiento de la ludopatía, esta vez publicado por Méndez, Noriega y Pérez en el año 2024. Se trata de un varón de 13 años a quien conoceremos como B. B es llevado a consulta por sus padres, quienes están divorciados desde que el adolescente tenía 6 años y que además tienen en común a una menor de 5 años, quien mantiene una muy mala relación con el adolescente. El motivo por el que asisten a consulta está relacionado a la aparición de dificultades conductuales tempranas, entre las que destacan actitudes oposicionistas constantes, mentiras recurrentes como recurso para la evasión de responsabilidades o consecuencias, desprecio por los derechos ajenos con un bajo nivel de empatía y proyección de la agresividad en objetos o canalización de esta mediante insultos u hostilidades con baja tolerancia a la frustración. Estas conductas, a juicio de los padres, han empeorado desde que el adolescente hace uso de la tecnología y debido a su dificultad para abandonar el mundo digital. Para realizar la evaluación de B, se realizó una evaluación multimétodos empleando para ello 4 herramientas importantes. Una de ellas fueron las entrevistas, que sirvieron para recoger información sobre la biografía del paciente, la historia del problema, la topografía y funcionalidad del problema y cómo se ha ido suscitando la dinámica familiar. Otra herramienta fueron los instrumentos de evaluación estandarizados que estuvieron orientados a valorar las funciones ejecutivas y la capacidad intelectual del adolescente, las tendencias en la personalidad del adolescente, así como también posibles problemas emocionales y conductuales. En pantalla se ilustran cuáles fueron las diferentes pruebas o escalas empleadas para esa evaluación. Entre ellas encontramos la revisión de la escala de inteligencia para niños de Bechler en su 5ª edición, el test de ejecución continua de realidad virtual, también conocido como Aulan Explora, la prueba de rendimiento continuo de Connors, también conocida bajo el acrónimo CPT-3, las escalas Magallanes de atención visual, también conocidas como EMAV-2,
El sistema de evaluación de niños y adolescentes conocido como SENA, la prueba proyectiva gráfica HTP y por último el cuestionario Massey de personalidad de Maillon de 1993. Otra herramienta implementada fueron los autorregistros diarios de las conductas disruptivas del adolescente, donde se debía precisar la situación, el desencadenante, la respuesta y el grado de malestar experimentado por B. Una última herramienta fueron los registros para los padres y profesores, donde estos debían precisar la frecuencia y la magnitud con la que se suscitaban estas situaciones disruptivas. La aparición de estas conductas tiene lugar cuando B contaba con 6 años de edad y transcurría el año 2015. Estas conductas de desobediencia, mentiras, faltas de respeto a la autoridad y comportamientos retadores en casa y en la escuela comenzaron a suscitarse o coincidían temporalmente con el momento en el que las figuras parentales atravesaban su proceso de separación, lo que conllevó a un desajuste de la situación del hogar y que por tanto B comenzara a pasar tiempo solo. Se sospecha que ya en estos periodos la tecnología pudo ser empleada por el menor con fines evasivos o antidepresivos como afrontamiento de la situación en la que se encontraba inmerso, o bien empleada como instrumento distractor por parte de aquellos de quienes estuviese a cargo en dicho periodo. A partir de este momento se van incorporando agresiones de carácter verbal que dan paso a su vez a canalizaciones de la agresividad contra objetos de la vivienda sin llegar directamente a agredir a la familia. Por el contrario, en el entorno escolar sí han tenido lugar reiteradas agresiones físicas y verbales a compañeros en el patio del recreo. En el transcurso de la pandemia COVID-19, los familiares reportaron un agravamiento de las conductas en las que éstas se hicieron mucho más frecuentes y con una agresividad manifiesta, llegando incluso el adolescente a romper un televisor y 2 puertas de la vivienda donde convive con la madre a consecuencia de haber perdido alguna partida en su PlayStation, haberse quedado sin Wi-Fi o haber comprobado que ha sido bloqueado en determinadas redes sociales a raíz del uso inadecuado que el adolescente hace de las mismas. Por otro lado, el padre manifestó preocupación sobre pequeños y medianos hurtos producidos mientras B pasaba con él los fines de semana. Tras pasar ese fin de semana, el padre detectaba la falta de dinero directamente de su cartera o a través de la pérdida de un objeto que se cree que el adolescente tomó o empleó para canjearlo por extras o expansiones de sus videojuegos. Ambos progenitores coinciden en la presencia de periodos de tricotilomanía inherentes al abuso e inmersión en el mundo digital, o al menos un incremento de dicha conducta en aquellos momentos en los que B se encuentra mucho más absorto en partidas o en conversaciones online. Asimismo, indican una mayor tendencia en esos momentos a la sobreingesta, principalmente la ingesta de comida rápida, así como a una elevada predisposición a padecer insomnio de conciliación, lo cual resulta difícil de aislar, puesto que la estructura general de sus horarios se ve alterada en estas fases, pudiendo permanecer conectado hasta altas horas de la madrugada. Estos hallazgos parecen estrechamente relacionados con la presencia de sintomatología ansiosa que se agravan durante los intervalos de mayor uso tecnológico. En el ámbito escolar, los padres fueron citados por las autoridades debido a incidentes relacionados con ciertos mensajes que B ha estado remitiendo a algunas de sus compañeras con contenido inapropiado. Dicho contenido consistía principalmente en proposiciones románticas o íntimas, donde podía llegar a solicitarles la recepción de fotografías o imágenes. Ante estos mensajes, ellas le solicitaron que parase sin éxito, burlando las medidas de bloqueo que iban estableciéndole. Todo ello a través de distintas redes sociales, especialmente WhatsApp.
También, ocasionalmente había difundido bulos o rumores sobre compañeros de escuela como respuesta a algún desagravio percibido o rechazo por su parte. Los familiares reportan que el adolescente ha pasado por periodos de abstinencia, lo que ellos refieren como desintoxicación tecnológica, en donde hay cambios importantes en su comportamiento. La agresividad y los comportamientos oposicionistas disminuyen sustancialmente, mientras que su estado de ánimo general parece mejorar. Además, también hay una disminución significativa en los problemas del sueño, en la tricotilomanía y en el tema de la ingesta de los alimentos. En función de lo registrado por el paciente, los padres y los profesores, además de lo recopilado durante las entrevistas y las pruebas estandarizadas, lo siguiente fue la formulación del análisis funcional para poder explicar cómo se adquirió esta conducta, cómo se manifiesta o cómo se presenta y cómo se mantiene hasta la actualidad. Cabe destacar que este análisis funcional que presentaremos a continuación presenta algunas modificaciones. Si quiere acudir al análisis funcional original, recomendamos dirigirse al artículo de los autores. Ante situaciones donde B pierde un juego, recibe algún comentario despectivo verbal o escrito a través de sus redes sociales o juegos en línea, recibe correcciones de algún miembro familiar, percibe rechazo de sus compañeros, experimenta celos y compara sus logros con los de los otros, o siente hambre o cansancio, se presentan una, varias y o todas las siguientes respuestas. A nivel cognitivo, puede tener pensamientos con contenido de venganza y agresión. A nivel emocional, puede experimentar ira, frustración o ansiedad. A nivel fisiológico, puede experimentar agitación. A nivel motor, puede presentar manifestaciones de agresión física y o verbal. Puede direccionar esa agresividad hacia otros objetos. Puede presentar conductas de tricotilomanía o atracones de comida, así como también puede presentar inquietud psicomotriz. Estas conductas se mantienen a través de un paradigma de reforzamiento negativo, ya que realizar estas manifestaciones conlleva al alivio de las tensiones, frustraciones e ira producidas por la adicción a la tecnología, así como también producida por las conductas oposicionistas del adolescente, así como también el alivio de la ansiedad que está relacionada con las conductas de tricotilomanía, los atracones de comida y la inquietud psicomotriz. De mantenerse estas conductas a largo plazo, esto podría resultar en un aumento de los problemas familiares, escolares y vecinales, así como también del aislamiento del adolescente y la depresión. Para determinar, a partir de los datos ofrecidos por el análisis funcional, en qué puntos puede intervenir el psicólogo, proporcionaremos igualmente un ejemplo de una cadena conductual. Valiéndonos del mismo ejercicio reflexivo y lógico, podemos percatarnos que en este caso es posible intervenir en los 3 niveles de la cadena conductual. A nivel del estímulo, es posible entrenar al adolescente para que se proporcione autoinstrucciones una vez que haya perdido el juego. El contenido de estas autodeclaraciones debe versar sobre la asunción de la pérdida del juego como algo natural, que no es el fin del mundo, que eso no lo hace un mal jugador y que nuevamente puede intentar el juego a fin de ganar en otra ocasión. A nivel de la respuesta, es posible entrenar al adolescente en relajación, a fin de disminuir la activación fisiológica. También se puede optar por técnicas de autocontrol para gestionar la impulsividad. A nivel de la consecuencia, es factible trabajar en una exposición con prevención de la respuesta a fin de que se rompa la relación entre la emisión de las respuestas disruptivas y el reforzador.
caso de un hombre de 36 años que se encuentra actualmente casado y con 2 hijos, en el cual llamaremos A. A actualmente trabaja en un organismo de administración pública del Estado. Su nivel de escolarización es de bachiller superior y actualmente tiene ingresos líquidos de 125.000 pesetas al mes. A había estado jugando durante 5 años, principalmente en máquinas tipo premio, tipo B y lotería primitiva. Durante estos últimos 2 años, este tipo de actividades ha aumentado en su frecuencia, tiempo y duración, tanto así que se le ha imposibilitado cubrir sus necesidades básicas sin los ingresos de su esposa. Meses antes de acudir al programa, su esposa, M, había descubierto su cuenta de ahorros, los cuales tenían un déficit de 350.000 pesetas. Además, M descubrió varias deudas por parte de sus compañeros de trabajo, el cual causaba malestar en su entorno laboral. Tras el descubrimiento de su situación económica por parte de su esposa, decide presionarlo a que pueda acudir al tratamiento y así pueda él superar su enfermedad. Para la evaluación diferencial se utilizó el cuestionario básico de criterios basado en el DSM-3. Aunque este no incluye las relaciones funcionales, estos criterios funcionan como medio de comunicación entre profesionales. En el área personal se realizó un análisis funcional en donde se analizaron las variables que estaban relacionadas con el juego en su actualidad. Además, en el caso, se utilizaron los cuestionarios de reforzamiento de McPhillamy y P.M. Williamson. Además, para evaluar los trastornos asociados, se utilizó el cuestionario para trastornos afectivos del DSM-3, el cuestionario de A.T. de Beck, utilizó el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad de Miguel Tolba y Bindel. Por supuesto, también se utilizó la entrevista semiestructurada. Para poder evaluar el área familiar, se utilizaron los registros de respuestas aversivas y gratificantes en la pareja durante 15 días. Se pidieron grabaciones haciéndose críticas durante 10 minutos, se entrevistó a cada miembro de la pareja, se utilizó el cuestionario de satisfacción y ajuste en la relación de pareja. Para la evaluación del tiempo libre se utilizaron los instrumentos siguientes: el cuestionario de actividades de ocio, la entrevista y el autorregistro de actividades en su tiempo libre. Para evaluar el área social se utilizaron los siguientes recursos, que es la grabación de un video, entrevista a un desconocido, se realizó una entrevista para poder evaluar sus habilidades sociales, se utilizó el inventario de asertividad de Ratus. Por medio de la entrevista se pudieron recolectar los siguientes datos en la historia de aprendizaje de la adicción al juego. Esta actividad comenzó cuando él tenía 16 años y jugaba cartas con su familia. Él solía juntarse o relacionarse más con un tío que siempre ganaba. Y a partir de ahí desarrolló como emocionante y satisfactoria la actividad del juego. La actividad comenzó cuando sus compañeros jugaban maquinitas durante el desayuno, motivándola así a realizar esta actividad para no quedarse afuera y pasar el rato si sus compañeros de trabajo jugaban. En el análisis funcional se podían determinar los antecedentes de la conducta de juego. El primero sería fantasear sobre el juego en la cama, tener más de 1.000 pesetas en la cartera, tomar o comer algún café o desayunar solo en el café que se encontraba cerca del trabajo y también comprar un café con un billete, recibiendo así monedas de cambio. La observación de las máquinas y conversaciones acerca de ellas en el bar, comentarios del camarero sobre las máquinas. Además, experimentaba síntomas físicos
como taquicardia, sequedad en la boca, presión en el estómago y en el pecho. Además, otro antecedente recurrente que se podría tomar en cuenta es los pensamientos acerca de ganancias ganadas anteriormente y pensamientos recurrentes acerca del juego. La conducta del juego se expresaba de la siguiente manera, que era introducir las monedas en la máquina y presionando el botón rojo para iniciar la partida. Además, él observaba las combinaciones en la máquina, experimentaba una variación en su ritmo cardíaco y perdía la cuenta del dinero que se había gastado durante el juego. La consecuencia que tenía A en su conducta de juego era la analgesia, los premios menores, los comentarios y ánimos que le daban las personas en el bar durante el juego, también la retirada de atención al dejar la máquina. Esto también por pensamientos rumiantes negativos y también estos síntomas físicos como de rabia y tensión mientras jugaba. Para poder determinar el desencadenante de la conducta problema, es crucial preguntarse si es posible realizar el control de estímulo. En este caso es afirmativa. Por lo tanto, se aplicaron las siguientes técnicas para poderlo lograr. Asumir el control de la economía familiar, hablar con los compañeros de trabajo para que no le presten dinero y asegurarles que sus deudas van a ser pagadas. Romper las tarjetas de crédito, cambiar la modalidad de la cartilla en distinto a conjunto y controlar los tiempos que habitualmente jugaba. Además, se firmó un contrato terapéutico. Además, se aplicó en contingencia por parte de su mujer en función de su comportamiento, la cual ella no se estaría comprometiendo a pagar las deudas, sino quedaría totalmente en responsabilidad de su marido. Siguiendo esta misma línea, se les puso al cumplimiento de la matriz de decisiones, en donde se exponía las consecuencias tanto positivas y negativas de mantener la conducta del juego en diversas áreas de su vida, o sea, la familiar, la social, la económica, la laboral y además también en el tiempo libre. Con esta exposición pormenorizada, damos por terminada la presentación, habiendo cubierto los puntos relacionados a lo que es el juego patológico, sus componentes y la exposición de 3 casos clínicos, enfatizando en la formulación de los análisis funcionales correspondientes y la aplicación de la ingeniería